Tipos de problemas que tiene que resolver la argumentación jurídica. Uno, ¿cuál es la norma aplicable? ¿Cuál es la norma aplicable? Es decir, aquí estamos ante un problema de fuentes del derecho. Podría parecer que la respuesta es fácil, ¿no? ¿Cuál es la norma aplicable en un caso concreto? No, bueno, pues si no sabemos eso, entonces no sabemos nada. En la práctica, créanme que no es tan fácil. Habrá casos en los que sea fácil, pero recuerden ustedes que tenemos un ordenamiento jurídico aquí en México extraordinariamente complejo. Tenemos un ordenamiento jurídico con muchas fuentes, fuentes que se superponen unas a otras, que tienen distinto ámbito geográfico de validez. Por ejemplo, en la estructura de nuestro Estado federal, acuérdense que tenemos leyes generales, tenemos leyes federales, tenemos leyes estatales, tenemos reglamentos federales, reglamentos estatales, tenemos legislación administrativa a través de las NOMS, normas oficiales mexicanas, tenemos circulares, tenemos decretos, es decir, tenemos una especie de jungla de fuentes del derecho. Entonces, este sí es un problema en muchos casos. Hace poco me llegó una consulta profesional sobre un tema de medio ambiente y cuando nos pusimos a ver, era un tema de tratamiento de residuos sólidos y cuando nos pusimos a ver la normativa aplicable en materia de medioambiental, nos encontramos con una verdadera jungla. O sea, la materia medioambiental, no sé si ustedes lo sepan, pero es concurrente. Quiere decir que tienen competencia la federación, las entidades federativas y los municipios. Y tenemos tanto base constitucional, algunas cuestiones en tratados internacionales, tenemos ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, tenemos legislación estatal, en fin. Y fue muy, muy complicado. La verdad es que nos tardamos bastantes días en poder definir el marco jurídico aplicable. Esto es importante para hacer una buena argumentación y resolver este primer problema. Segundo tipo de problemas que también atiende la argumentación jurídica. Una vez que tú determinaste cuál es la norma aplicable, la siguiente pregunta es, ¿la norma es válida? El tema de la validez normativa. Y en esto también quiero llamar la atención de ustedes sobre una, bueno, podríamos llamarle dificultad o por lo menos sobre algún aspecto que tenemos que poner de manifiesto en el sentido de que hoy la validez normativa, la respuesta a la pregunta es válida la norma X o Y o Z, tiene que ver con un contexto de constitucionalidad, lo cual no es nada nuevo, es decir, para saber si una norma es válida tenemos que ver si es compatible con la Constitución, pero también, y esto sí es algo un poquito más novedoso, con un contexto de convencionalidad. ¿Por qué? Porque a partir de una reforma importante del 10 de junio del 2011 a la Constitución, el artículo primero, párrafo primero de nuestra Carta Magna señala que nosotros tenemos todos aquellos derechos que están establecidos en la propia Constitución, pero también en los tratados internacionales. Y como México ha firmado más de 200 tratados internacionales que contienen derechos humanos, entonces nosotros tenemos un marco de validez, fíjense, de validez, para saber si es válida la norma X, Y o Z, que está en la Constitución y otro marco que está en los tratados. Y entonces, para contestar a la pregunta sobre si la norma es válida, pues también tenemos algún grado de dificultad. Tercer tipo de problema que atiende la argumentación jurídica. ¿Qué significado tiene la norma? Fíjense, en la primera pregunta nosotros identificamos la norma, en el primer tipo de problema. ¿Cuál es la norma aplicable? Ya la identificamos. Segundo, nos preguntamos si la norma es válida. Ya resolvimos la pregunta sobre si la norma es válida aplicando estándares de constitucionalidad y de convencionalidad. En este tercer problema lo que nos preguntamos es ¿y qué significa la norma? ¿Qué alcance tiene desde el punto de vista gramatical, teleológico, histórico, sistemático, etcétera? Es decir, estamos en el campo de la interpretación. Hay autores, por ejemplo, algún autor como Ricardo Guastini, que dice que la interpretación es un paso previo para la argumentación. Es decir, tú primero interpretas y luego argumentas. Lo cual me parece hasta cierto punto lógico, porque tú no puedes hacer un planteamiento argumentativo si tú no sabes qué significa la norma. La determinación del significado normativo a través de las pautas hermenéuticas, a través de las pautas de interpretación, es algo también muy importante. Parece sencillo o a veces se tiende a explicar como un tanto de forma un tanto simplista en la carrera, ¿no? Hay veces que
A mí me pasó que las técnicas de interpretación jurídica me las explicaron en primer semestre, pues acaba yo de salir de la prepa, no entendía nada, todavía no sabía ni qué estaba haciendo yo en una facultad de Derecho y ya me estaban explicando algo que pues iba a ser muy importante el resto de mi carrera. Entonces yo apenas me iba enterando así, ¿no? Como que todavía estaba yo mentalmente en la prepa y ya me estaban enseñando las técnicas de argumentación jurídica en primer semestre y ya luego los maestros en los siguientes semestres ya daban por hecho que tú ya lo sabías, ¿no? No, pues es que ya en primer semestre ya les explicaron y uno pues no había entendido nada. Entonces, este no es un tema menor, el de la interpretación. Por el contrario, yo creo que tiene muchísimas dificultades. Yo creo que tiene bastantes cosas en las que hay que ir profundizando y hay que ir mejorando. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que han leído algunas sentencias o actos administrativos donde según quien expide o quien promulga el acto de que se trate, dice que va a ser una interpretación armónica y sistemática. No sé si lo han visto. Y entonces dice, de la interpretación armónica y sistemática de los siguientes preceptos, y te pone 45 artículos, ¿verdad? Así citados de varios ordenamientos, se desprende lo siguiente. Bueno, esa es una pésima interpretación, déjenme les digo. Es una pésima interpretación. Y es una pésima interpretación porque la interpretación sistemática es aquella interpretación que toma en cuenta el conjunto de normas aplicables al caso concreto, estén donde estén ubicadas en el ordenamiento jurídico. Pero la interpretación sistemática no es amontonar normas, no es nomás citar normas, ahí te va todo lo que se me ocurre, ¿verdad? Y ya con eso estoy haciendo interpretación sistemática. Esto es completamente indebido y no tiene que ver con la correcta interpretación sistemática. O cuando, por ejemplo, en algunas sentencias se habla de una cosa muy extraña, no sé si ustedes lo han escuchado, seguramente sí, en sentencias, en actos administrativos y en clases también, porque también pues, hay colegas, profesores que lo usan mucho, cuando se habla de espíritus. Esto me da mucha risa, porque de repente en una sentencia dicen, el espíritu del legislador, o la Suprema Corte dice, el espíritu del constituyente, como si la ciencia jurídica fuera una ciencia espiritista, como si fuera una especie de lectura de tarot, como si fuera una cosa así de voy a comunicarme con el espíritu de Venustiano Carranza y voy a ver qué dijeron allá en Querétaro y no sé qué. Jóvenes, por favor, se los pido, no argumenten con base en razonamientos espiritistas. Hagan ciencia jurídica, no hagan ciencia espiritista, no hagan ciencia metafísica, hagan derecho y háganlo bien hecho. Entonces, aquí tenemos otro problema, la llamada interpretación teleológica, es decir, la interpretación que intenta determinar cuál es el propósito, objetivo o finalidad de la norma, se confunde con la interpretación espiritista, con estas invocaciones metafísicas que son además imposibles, uno, de racionalizar y dos, de comprobar. Es decir, ¿cómo compruebas que el espíritu de no sé qué? El espíritu, ¿cómo te comunicas con espíritus? Entonces, esto se los comento de manera anecdótica, un tanto chusca, si quieren ustedes, para poner de manifiesto las enormes dificultades, los problemas que genera este tercer aspecto de la interpretación. Cuarto tipo de problemas que plantea la argumentación jurídica. La argumentación jurídica debe responder a la pregunta, ¿los hechos relevantes del caso concreto están probados? Esta es la pregunta. ¿Los hechos relevantes del caso concreto están probados? Y eso nos lleva a toda un ámbito, un área muy interesante en la cual también les sugiero que ustedes pues se metan y estudien y lo analicen, que es el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio, todo lo que tiene que ver con pruebas. Pero fíjense que aquí estamos dando un salto, importante. ¿Por qué? El primero de los 6 problemas de argumentación jurídica que estoy enunciando fue ¿cuál es la norma jurídica aplicable? ¿A dónde tienes que voltear a ver para contestar esa pregunta? Al ordenamiento jurídico, a las fuentes del derecho. Segundo, el segundo tipo de problema era sobre la validez normativa. ¿A dónde tienes que voltear a ver para contestar esta segunda pregunta? Al nivel de la constitucionalidad y de la convencionalidad, es decir, de los tratados internacionales. En el tercer tipo de problema hablamos de la interpretación jurídica y ahí tienes que voltar a ver las técnicas de interpretación jurídica. Pero hasta aquí habíamos hablado de cosas en el orden de lo normativo, en un nivel puramente normativo. En este cuarto problema, en este cuarto tipo de problema que la argumentación jurídica tiene que resolver, quiero llamar la atención de ustedes en que ya estamos en otro supuesto.
Fíjense cómo aquí ya cambiamos. ¿Por qué? Va de nuevo. La pregunta en el cuarto tipo de problemas es, ¿los hechos relevantes del caso concreto están probados? Y la respuesta no la podemos nosotros encontrar en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los hechos de un caso concreto corresponden al ámbito de la realidad. Es decir, no corresponden al ámbito de lo normativo, sino de lo fáctico. Y entonces el análisis, la comprensión de elementos fácticos es muy distinta a la comprensión de elementos normativos. Para los elementos normativos tú abres un código, lo confrontas con la Constitución, lo interpretas, etcétera. Pero la observación de los hechos, si yo, por ejemplo, digo, Luis Carlos Campos, acabo de ver a Luis Carlos Campos corriendo por la calle Zapata entre Carranza y Villa, ¿verdad? Allá en el centro de Parral. Lo acabo de ver corriendo. ¿Qué afirmación estoy haciendo? ¿Cómo voy a poder probar esa afirmación? Primero, ustedes en un debate, en una audiencia oral, me podrían decir, primero, ¿cómo sabes que era Luis Carlos Campos si ni siquiera lo conoces? Segundo, ¿cómo sabes que iba corriendo? ¿Cómo iba corriendo? Tercero, ¿cómo sabes que estaba situado entre tal calle y tal calle? ¿A qué distancia estabas? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegó esa información al juzgado? ¿Cómo introdujiste esa información en un proceso judicial? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos ante un campo, insisto, hoy no me va a dar tiempo de extenderme demasiado en ello, pero estamos ante un campo novedoso que ustedes tienen que estudiar, que es el razonamiento probatorio. Quinto tipo de problemas que atiende también la argumentación jurídica y que un poco va de la mano con el anterior, cómo se deben valorar los hechos probados, cómo se deben valorar. Es decir, las pruebas llegan a conocimiento de la autoridad, sea autoridad administrativa, sea autoridad jurisdiccional, se desahogan las pruebas y viene un momento importantísimo para la argumentación jurídica, que es verdaderamente una prueba de fuego para ver quién es buen abogado y quién no. ¿Cómo se deben valorar? Y la valoración probatoria tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos en algunas leyes procesales lo que se llama la prueba tasada, es decir, el legislador le da un valor a la prueba. El legislador dice, esta prueba tiene tal valor o se tiene que valorar de esta manera. Pero tenemos también un paradigma probatorio decimonónico, verdaderamente atrasado, que genera mucho daño, que es el paradigma probatorio de la íntima convicción. Es decir, el juzgador dice, yo íntimamente estoy convencido de que fulano de tal es culpable o de que la responsabilidad le cae a esta parte y no a la otra, etcétera, o que hubo un despido injustificado, etcétera, en cualquier materia, ¿no? Y este paradigma de la íntima convicción, pues es también un ejercicio espiritista. Es decir, ¿está convencido íntimamente el juzgador? Pues ¿y eso qué? ¿Eso demuestra qué cosa? O sea, ¿eso para qué sirve exactamente? Al contrario, la valoración probatoria es materia de argumentación. Es decir, la valoración probatoria se tiene que acreditar racionalmente, se tiene que demostrar argumentativamente y no vale con que el juzgador diga, pues yo estoy convencido íntimamente, pues a mí su intimidad, ¿qué me importa? A mí eso no me interesa para nada. Usted tiene que demostrar argumentativamente, usted tiene que desarrollar una argumentación valorativa. Y en esto les quiero, porque veo que algunos de ustedes, bueno, a los que tienen la pantalla prendida, estoy viendo que están tomando nota, etcétera. Entonces quiero aprovechar para recomendarles la lectura de 3 sentencias. Quiero recomendarles 3 sentencias de las muchas que les podré recomendar en materia de razonamiento probatorio, pero creo que hay 3 que les pueden servir para ello. De la Suprema Corte. Por favor, anoten. Les recomiendo la lectura en este tema del amparo directo en revisión 945/2018. Repito, amparo directo en revisión 945/2018. En esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una prueba tasada, en concreto la prueba documental pública, declaró la inconstitucionalidad de esta determinación legislativa. Entonces, ese es un tipo de argumento bien interesante. O sea, el legislador le da un valor a una prueba y la Corte dice, ese valor que el legislador le está dando a esa prueba es inconstitucional. En este caso fue la documental pública, pero lo que quiero que vean es la argumentación. O sea, cómo la Corte llega a esa conclusión, porque eso es lo que va a servir para el tema de la conversación del día de hoy. Les recomiendo también el amparo directo en revisión, sentencia del amparo directo en revisión
777, diagonal 2019. Esta es una muy reciente sentencia, se resolvió apenas en enero de este año, 2020, y resuelve un tema que, bueno, pues algunos de nosotros habíamos estudiado y habíamos discutido antes, que es si en el recurso de apelación, en el proceso penal oral, en el nuevo, bueno, yo todavía le digo nuevo, en el proceso penal acusatorio y oral, la sala, la autoridad que conoce el recurso de apelación puede meterse o no las cuestiones probatorias. Entonces, esta sentencia es interesante porque también te da la pauta para entender que la dimensión probatoria, todo esto que tiene que ver con el razonamiento probatorio que les decía, se traslada no nada más a la primera instancia, sino a la segunda instancia también. De hecho, en esta sentencia la Corte declara inconstitucional una fracción del artículo 463 del Código Nacional de Procedimientos Penales que impedía que en la segunda instancia, a través del recurso de revisión, se abordaran temas probatorios. Y la Corte dice, no, claro, le tienes que entrar. O sea, la segunda instancia también es una discusión probatoria, no hay ningún límite. Y la tercera sentencia que les quiero recomendar en este tema es el amparo directo. Este no es directo en revisión, ojo. Este es amparo directo 9/2008. 9/2008. Esta es una sentencia que originalmente hizo, o sea, el proyecto era del ministro José Ramón Cosío, y es bien interesante porque es la sentencia que resuelve, no sé si por ahí lo han escuchado o a lo mejor les suena, el llamado caso Acteal. El caso Acteal fue una matanza pues de muchas personas allá en el estado de Chiapas, personas pertenecientes a una comunidad indígena, y pues generó mucho revuelo político en su momento. Por ahí hasta tuvo que renunciar a un gobernador. En fin, es un tema, era un tema político. Pero ya cuando llegó el caso a la Corte, en esta sentencia, el ministro Cosío hace un desarrollo que les sugiero que vean en el propio texto de la sentencia sobre la ilicitud probatoria. Es decir, el ministro Cosío lo que dice en esta sentencia es que las pruebas para poder ser tomadas en cuenta tienen que ser pruebas válidas, pruebas que formalmente hayan ingresado de manera correcta a el proceso judicial. Y en este caso, también como lo explica la propia sentencia, lo que sucedió fue que las pruebas habían sido obtenidas mediante tortura. Había habido tortura, también hay un tratamiento muy largo en la sentencia sobre el concepto de tortura, los efectos de cuando una persona es torturada para la determinación de la licitud probatoria, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos casos más. Si quieren, después ya con calma les mando una lista de sentencias, en fin, para que ustedes lean ahí. O sea, siempre estoy recomendando, ¿no? Pero estas tres en materia probatoria creo que valen la pena. Y el sexto y último tipo de problemas que tiene que resolver la argumentación jurídica también es qué consecuencias derivan de todo lo anterior. Es decir, una argumentación consecuencialista. Los jueces, los juzgadores normalmente están preocupados por qué efectos va a tener su sentencia, cómo se va a proyectar hacia el futuro su razonamiento jurídico, y tenemos que ayudarles también en eso. Tenemos que proyectar nuestra argumentación jurídica. Así que, repito, 6 tipos de problemas que tiene que abordar la argumentación jurídica. Primero, ¿cuál es la norma jurídica aplicable? 2, si la norma jurídica aplicable es válida o no en términos de constitucionalidad y de convencionalidad. 3, ¿qué significado tiene la norma jurídica aplicable? Y ahí está todo el tema de interpretación. 4, los hechos relevantes están probados, y ahí viene el razonamiento probatorio. 5, ¿cómo se deben valorar los hechos probados? Todo el tema de valoración probatoria, prueba tasada, paradigma de íntima convicción, etcétera. Y 6, ¿qué consecuencias derivan de todo lo anterior?